comento con la participación de dos representantes de la Comisión de Deportes del colegio. Tengo el agrado de presentarles al licenciado Luis Diego Hernández y al licenciado Gerson Villalobos. El licenciado Luis Diego Hernández cuenta también con una maestría en Psicología del Deporte y es coordinador de la Comisión de Deporte de este colegio. Es importante contarles que pues, la comisión viene trabajando en esta área tan novedosa ya hace más de 2 años y pues es un gusto tenerles a personas tan especializadas en su campo y hoy nos comparten el taller de cómo entrenar a la mente en el deporte. Le vamos a dar la palabra a Diego, nada más comentarles que en caso de emergencia, por favor pueden salir por las puertas que tenemos al lado derecho de ustedes y bajar las gradas que se encuentran detrás de estas puertas, de la parte trasera, digamos, de esa pared. Y para quienes no conocen, el baño está ubicado al final del pasillo, a mano izquierda. Les vamos a dejar entonces a cargo de los licenciados Luis Diego y Gerson y esperamos que sea de mucho provecho para ustedes este taller. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes. Vamos a estar un tiempo compartiendo de una pasión que es para eso y para mí, que es la psicología del deporte y la actividad física. Tenemos el tiempo talladito, digamos, tenemos actividades bastante pues, agendadas, así que les vamos a pedir que podamos seguir un poco el orden de lo que llevamos ahorita planificado. Bueno, ¿cómo entrenar a la mente del deporte? Es un tema súper amplio, sin embargo, hoy vamos a hacer el intento de poder dar con los puntos más importantes para que comprendan qué es la psicología del deporte y cómo se aplica, y como se ha publicado, va a ser una charla que va a ser la primera parte, un poquito más teórico, y después vamos a la segunda parte de hacer un poco más taller, más práctico. ¿Okay? Bien, la primera pregunta que me parece que debemos de aclarar, de contestar es ¿qué es la psicología del deporte? Bueno, primero aclarar 3 conceptos que me parecen importantes. 1, ¿qué es actividad física? 2, ¿qué es ejercicio? Y 3, ¿qué es deporte? A partir de ahí ya nos vamos a poder entender y estar todos en la misma página. Entonces, más bien, les tiro la pelota. ¿Qué consideran ustedes de cómo se puede definir de una manera sencilla, puntual, qué es actividad física? Vamos a empezar por eso. ¿Cuál es la característica principal de actividad física? ¿Qué se les ocurre? Movimiento, tal cual. Entonces, actividad física, movimiento, y nada más vamos a agregarle una característica más, que la actividad física es cuando hay cualquier gasto energético en el cuerpo. Ahí donde ustedes están sentados, están teniendo actividad física. Si ponemos un polar, si ponemos otros registros a nivel fisiológico, vamos a ver que vamos a detectar que hay un consumo mínimo, pero no hay. Entonces, actividad física, movimiento y cuando hay cualquier gasto energético. Bien. Ejercicio. ¿Cómo podemos conceptualizar ejercicio? Va como acumulativo. O sea, actividad física, movimiento. El ejercicio tiene movimiento, pero además... Correcto, por ahí, rutina. Tiene que ver también con una rutina. Es decir, ya estamos hablando de actividad física por medio de objetivos, metas establecidas que se convierten en una rutina y también es sistemático. Entonces, por un ejemplo cotidiano, si siempre vamos a tomar el autobús y caminamos 1 kilómetro, eso estamos en actividad física. Pero si empezamos a tomar medidas, y empezamos a tomar qué tan rápido yo voy a caminar, y empiezo a pesarme, y de pronto me pongo unas pesas para poder, ya estamos hablando de ejercicio. Lo objetivo y es sistematizado. Bien. Ahora, ¿qué es deporte? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, una disciplina, ¿verdad? Es una disciplina. Una disciplina, y la actividad física, el ejercicio, bueno, va enfocado al deporte que uno vaya a desarrollar, ¿verdad? O no estemos desarrollando. Puede ir de la mano, correcto. Excelente. Característica del deporte. Es reglado. 2, es juego. En esencia es un juego, pero con reglas. 3,
está institucionalizado. Es decir, hay entes rectores que se encargan de poder regir esa disciplina. Cuarto, es espectáculo. Y ahí sigue de pronto la lista de más características, pero de pronto estas son las más importantes. Entonces, ya vemos que no todo es deporte, no todo es ejercicio, más sí prácticamente la base de todo es actividad física. ¿Ok? Bien, la psicología viene e interviene en cada uno de esos tres bases. Y se explica, o según una definición muy común, o la que a mí me gusta, de unos autores estadounidenses, que los apellidos son Weinberg y Gould, y ellos definen la psicología del deporte como el estudio científico del comportamiento humano en el contexto del deporte, del ejercicio. Sencillo, ¿cómo simplificamos qué es un psicólogo? Es un especialista en comportamiento humano. ¿Qué es uno del deporte? El comportamiento humano en el contexto del deporte y del ejercicio. ¿Okay? Ahora, para hacer brevemente alguna reseña histórica, que también es importante, de dónde viene, dónde estamos, hacia dónde vamos. Importante recalcar una fecha que en toda la literatura siempre va a estar presente, que es la de 1965, donde se lleva a cabo un congreso en Roma por medio de la ISP, o en inglés es International Sports Psychology Society, Sociedad de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, y hacen un primer congreso en el 65 en Roma. A partir de ahí se institucionaliza la psicología del deporte. Como ven, es bastante joven, muy joven. Y a partir de ahí, cada 4 años se llevan a cabo congresos mundiales. El año pasado fue en Sevilla y el próximo me parece que va a ser en Asia. Ahí sí están apoyando. Bien, eso es como una fecha importante, pero si vamos más atrás, hay autores que dicen que la psicología del deporte empieza también en 1879, donde pasa la psicología de ser más filosofía a ser experimental, los famosos laboratorios de Leipzig de Wundt. ¿Por qué? Porque parte de lo que hacía en Alemania era medir tiempos de reacción. Y va a ser una actividad que vamos a hacer acá. A ver cómo estamos con tiempo de reacción ante estímulos sónicos el día de hoy. Entonces muchos autores dicen, bueno, no necesariamente en el 65, también en aquel momento, ahí inicia también la psicología del deporte. Pero es una postura respetable. Seguidamente, en los 80, ya hacen como algunos hitos importantes, ¿verdad? De esto hay bastante. En los 80 se crea la división, en 1987, en la APA, de la psicología del deporte. El número de la división, ahí nos quedó bien. Pero en el 87 se crea la división, ¿ok? Y es otro salto importante, porque ya la APA era una división y, bueno, le da más cuerpo, le da más formalismo. Seguidamente, en los 80-90 hay una explosión en cuanto a investigación. Y uno de los temas más importantes que se trata de investigar es la personalidad del campeón. ¿Qué tienen los campeones? ¿Qué perfil de personalidad? Ahora, el fenómeno de la personalidad ha sido siempre muy investigado por toda la comunidad científica en psicología. Y hoy en día no tenemos una conclusión absoluta. Según el enfoque, ahí tienen sus hallazgos. Pero bueno, después de esa historia tan larga, no se llegó a nada concluyente. Esa línea de investigación era el top form, de arriba para abajo. ¿Qué tienen los campeones para poder trabajar abajo con los pequeños? Hubo algunas características que no vamos a comentar hoy, pero no hubo nada significativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la psicología del deporte? El estudio del comportamiento humano en el contexto del deporte, del ejercicio, un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos. En Costa Rica, en el 2008, 10 años, nos pusimos de acuerdo unas 10 personas y fundamos la Asociación de Psicología del Deporte que se llama COPE. Sin embargo, de ahí para atrás, han habido bastantes personas participando a nivel aplicado y a nivel investigativo. Muchas personas que no han sido o no son psicólogas, que vienen del mundo de las ciencias del deporte, que de por sí, como inicia la psicología del deporte, no es de la psicología misma, sino es que en las ciencias del deporte, los entrenadores, los preparadores físicos, le tocan la puerta a los psicólogos cuando vieron que sus atletas, estamos hablando del inicio de los 900,
Sí, pues entrenan físicamente bien, técnicamente lo dominan, el entrenamiento perfecto, pero en competición, otros. Y ese es el motivo de consulta clásico y es el motivo de consulta más común al día de hoy. ¿Por qué mi deportista en entrenamiento lo hace tan bien y por qué en competición cambia? Como ya los preparadores físicos, entrenadores no dieron al clavo, entonces toda la puerta y ahí nos involucran a nosotros. Entonces, eso es un poco para contestar. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. Ok, ¿a quién va dirigido la psicología deportiva o la psicología aplicada al deporte? Para eso también quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son psicólogos? ¿Y cuántos de ustedes actualmente se encuentran trabajando en deporte o relacionado al deporte? Ok, bueno, Carlos, Laura. Ok, bueno. Entonces, para iniciar con esta parte, ¿a quién va dirigido? ¿A quién creen ustedes que puede ir dirigido la psicología aplicada al deporte? ¿Creen que únicamente a deportistas? No. Y cuando decimos todos, ¿a quiénes se refieren ustedes? Ok. Para entender un poco, nosotros podemos empezar a trabajar desde el deporte base, con pequeños. Y al trabajar con niños, eso implica que trabajemos desde temprana edad, inclusive con sus padres, con sus entrenadores y con las organizaciones que pues rigen a los niños. En estas instancias es muy importante ir determinando, o sea, ir delimitando realmente qué es lo que buscamos en esas edades. Nos pasa mucho, ¿cierto?, en este tipo de edades en que los padres tratan de influir en demasía sobre los niños principalmente. ¿Okay? Muchas veces, o por lo menos la experiencia, eso es lo que nos ha dado, de que los padres tratan de proyectar en sus hijos muchas cosas que tal vez ellos quisieron ser o muchas expectativas que ellos esperan de sus hijos, y eso hace que muchas veces los niños pues no tengan ese gusto que realmente ocupamos desde edades tempranas, que es precisamente que se enamoren de la práctica deportiva. No sabemos si eventualmente puedan llegar a ser profesionales o no, pero para nosotros como personas que trabajamos en deporte sí es importante de que desde tempranas edades se tome ese gusto por el deporte. ¿Okay? También tenemos el deporte de recreación, ¿okay? Y también ahí es importante considerar las necesidades que tienen las personas. Dichosamente, diría yo, en nuestra sociedad vemos cómo se va incrementando la cantidad de personas que se van enrolando en distintas prácticas deportivas: atletismo, ciclismo, triatlón, equipos de fútbol también, ¿por qué no?, ¿verdad?, equipos más amateurs. Y para nosotros es importante también tomar en cuenta todas esas necesidades que las personas pues van desarrollando desde el punto de vista mental. Y finalmente podríamos decir, como de las tres áreas mayores en las que tal vez podemos hablar ahorita, es obviamente el deporte de rendimiento. ¿Okay? En el deporte de rendimiento, precisamente lo que decía Luis Diego, muchas veces partimos de necesidades que el deportista presenta, y es porque yo entreno de una manera y a la hora de llegar a la competencia lo hago diferente. Para hacerles una pregunta así rápida, ¿qué creen ustedes que eso pueda influir? Yo siento que a veces el miedo los paraliza cuando salen a la cancha, por ejemplo. ¿Cierto? Ansiedad también. ¿Qué creen ustedes que pueda provocar ese miedo, esa ansiedad? Por hablar solo de dos aspectos básicos que se dan los deportistas, ¿por qué creen ustedes que se da eso? Por la presión. La presión, ¿cierto? Inseguridades, no resueltas. Hay muchos aspectos. Y lo importante que quisiera que nos quede ahorita es
que nos pongamos un poco en los pies, o en las tenis, en este caso, o tancos, o como quieran ver, de los deportistas, y entendamos algo. El deportista entrena bajo ciertas condiciones, y a la hora de la competencia son otras, ¿cierto? Un futbolista puede lanzar X cantidad de tiros de penal en un entrenamiento, pero a la hora del partido va a haber gente atrás de él, ¿cierto? Ese tipo de situaciones muchas veces las tenemos tan introyectadas como dentro de lo normal que no nos preguntamos realmente, hey, ¿por qué realmente estoy fallando si lo hago bien en los entrenamientos? También. Exacto. Y también hay cosas que a veces uno no piensa, pero solo el hecho de no haber comido lo adecuado o lo que no le gustaba, no haber descansado bien, eso puede influir en inseguridad, no solamente en el aspecto físico, sino en inseguridad psicológica. Por supuesto. No dormí bien, o soñé mal, soñé mucho. Por supuesto. De igual manera, en deporte de alto rendimiento también tenemos que considerar a los entrenadores, que ellos también son una población súper importante para nosotros. Okay. Los mismos jueces, los mismos árbitros, creo que lo hemos visto recientemente, por lo menos desde el punto de vista noticioso deportivo en nuestro ámbito de fútbol, ¿verdad? Todo lo que se está hablando de los árbitros y cómo eso también es una población que requiere atención, como cualquier otro deportista, y también la diligencia, eso es también importantísimo en deporte de rendimiento. ¿Okay? Nos ha sucedido que los dirigentes exigen muchas veces a los deportistas y tal vez estos no tienen las condiciones mínimas para poder competir, y esto genera una presión extra en los deportistas y genera también pues que el vínculo se rompa con la dirigencia. Entonces también es importante que lo consideremos. ¿Okay? Básicamente podríamos hablar ahorita, para aprovechar un poco más de tiempo, de esas grandes áreas para entender un poco a quién va dirigido y saber que realmente, o sea, es algo que engloba no solamente al deportista, sino a todo el entorno. Muy bien. ¿Por qué entrenar la mente? Nada más quise anotar esto para ir como respondiendo cosas que son muy valiosas lo que acaban de decir. Una pincelada del miedo. El miedo es una emoción básica del ser humano, así como el amor, la felicidad, la tristeza. El miedo en el deporte se intenta trabajar, al menos una propuesta, de la siguiente manera. El miedo es la antesala de 3 respuestas, que en eso podemos sintetizar al ser humano: lucha, huida o parálisis. ¿Okay? Entonces, el miedo en el deporte, o para el deportista, es fundamental. Hay muchos entrenadores, me ha tocado trabajar, que dicen, en este camerino no se pronuncia la palabra miedo. Eso ya me van a meter a mí a los muchachos, pero es que es tan natural y es tan necesario. ¿Por qué? Porque es la antesala del modo lucha. Si escogen esa puerta, porque tienen 3 para elegir, ¿okay? Entonces sí se intenta formar al deportista de, si siento miedo, es porque más bien es un aviso de que ya tengo que luchar, es un estado de lucha, ¿okay? Tengo que combatir, y sabemos que sin miedo, si carecemos, pues hacemos por momentos y quitamos el miedo con emoción, es un mecanismo de supervivencia, no podríamos vivir, gracias al miedo, evolutivamente hablando, estamos acá. Muy bien. En tema de ansiedad, que vamos a tocar ahora rápidamente, hay 3 manifestaciones de ansiedad, por eso lo respondieron ustedes, de por qué entrena de una manera y compite de otra. Realmente hay 3 manifestaciones: cognitiva, somática y motora. ¿Qué se intenta hacer con el deportista? Hay una siempre que va a predominar un poco más. Si es de ansiedad cognitiva, ¿qué se refiere a eso? Todos los procesos de pensamiento, de memoria, de sistema de creencias. Revisar la parte somática. ¿A qué se refiere? Frecuencia cardíaca, resequedad en la boca, conducta en la piel, etc. Con poco control de esfínteres. Y 3, motora, la tensión muscular. Porque según el deporte y según el momento de ese deporte, tiene que haber una tensión óptima. Y eso me va a afectar al extremo que me tenso mucho y dicen, es que me siento muy pesado. O más bien,
no sé qué me pasa, ya llevo la competencia y no estoy conectado, como que estoy muy pelado, ¿por qué? ¿Ok? El tema de presión, igual, hay diferentes formas de verlo, pero una sencillita es cuando está el deportista presionado. Normalmente cuando se le pide más de lo que puede dar, o cuando él cree que se le está pidiendo más de lo que se puede dar. Y hay diferentes filtros que se pueden trabajar ahí. Por ejemplo, dificultad de la tarea. ¿Qué grado de dificultad tienen que enfrentar ese partido, ese torneo? ¿Alto, medio, bajo? Vamos a ver cómo lo valoran ellos. Probabilidad de éxito. ¿Qué probabilidad real tenemos de alcanzar nuestra meta? Alta, medio, baja. Recursos. Lo que decía eso. ¿Con qué recursos contamos? Desde económicos, infraestructura, recursos técnicos, tácticos, físicos, mentales, como entrenador, o en el caso de deportes colectivos, buenos cambios. ¿Con qué contamos? Y ahí pronto un poco más, pero por tiempo vamos a dejarlo ahí. El entorno fundamental, condición de por qué el deportista, ¿no? Acciona igual en entrenamiento que en competición. Mucho se da por la sensación de sentirse evaluado. Pensemos un momento, no sé si recuerdan cuando estaban poniendo cámaras, pusieron cámaras en circunvalación por algunos tramos, ¿verdad? Entonces cuando haya cámaras, ¿qué hace la gente? Reduce la velocidad, como están viendo. Entonces, mi comportamiento varía. Termino la cámara y me voy otra vez. Por poner un ejemplo cotidiano, de igual forma, ya me están viendo, me están evaluando mi entrenador, mis compañeros, afición, familia, etc. Y muy atinado lo que dieron por acá. Esto popularmente se llama como el entrenamiento invisible, ¿no? Que no se consigue rendir si no hay entrenamiento, si no hay descanso, si no hay alimentación. Si fallo en alguna de estas, no voy a llegar a mi meta. Tiene que haber un balance y una armonía entre esos tres. Y por supuesto que la alimentación tiene una relación directa con la psicología. Dependiendo de lo que comemos, así se liberan determinados neurotransmisores y por ende se nos vamos a comportar. Que al final somos un cóctel de químicos también. Entonces, hay estudios que señalan que ingerir, comer chocolate libera la misma dopamina, serotonina que cuando dos personas se besan. Ahora todo el mundo comprando chocolate al final. Pero es exactamente lo mismo. Y claro que la comida va a tener una predisposición a mi conducta. Y el descanso, pues igual. Bueno, me comí un poco de la parte de por qué entrenar la mente, porque en realidad tiene que ver un poco lo que ustedes vieron, pero por sobre todo, más bien, vamos por el no. ¿Por qué no entrenar? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Si en la mesa del deporte normalmente se entiende que en la mayoría de deportes tenemos la parte técnica, táctica, física, mental, en la gran mayoría siempre tienen a una persona preparada para ello, un preparador físico, es un entrenador, pero ¿qué pasa con la pata mental? Y normalmente yo hago las siguientes preguntas cuando voy a empezar a trabajar con un grupo y vamos a hacerlas acá, que contesten de manera honesta, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que creen. Del 1 al 10, ¿qué tanto juega la parte mental para poder conseguir el éxito en el deporte? O sea, para poder ganar, para poder cumplir mis objetivos. ¿Cuánto juega la parte mental para poder alcanzar mis objetivos? Del 1 al 10, vamos. 8, 7, 10, ¿qué? Altico, promedio 8, 9. Segunda, ¿cuánto juega la parte mental cuando no alcanzo mis objetivos? Es decir, me faltó concentración, no estaba seguro, no nos comunicamos bien, estaba con ansiedad. Ansiedad siempre va a estar, que es un error. Vamos al psicólogo para que quite la ansiedad. No, es que el psicólogo de deporte lo que va a hacer es que te va a hacer rendir con ansiedad. Ahí está el detalle. ¿Cuánto juega la parte mental cuando no se alcanza?
El éxito. 6, ¿qué más? La parte de concentración, 9. Seguridad, yo estuve menos, estuve ahí bajísimo en seguridad. Bueno, alto también, ¿no? Y tercera, ¿cuánto normalmente entrenan los deportistas la parte psicológica de manera puntual? Del 1 al 10. 1, 0, 2. Entonces ahí ya tenemos la primera conclusión. ¿Por qué? Si es tan necesario para ganar y es tan necesario para no perder, ¿por qué no lo entrenamos? Y ahí ya se responde esa pregunta. Ok, para, digamos, terminar esa parte que decía Diego y que también para nosotros nos quede más claro. Si yo les pregunto, ¿cuántas bases conforman el rendimiento deportivo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuántas bases, en cuántas bases consiste el rendimiento deportivo? Como lo físico, lo psicológico. Ajá. ¿Cuántas creen ustedes que son? 1, 3, 7. Rendimiento deportivo, ¿verdad? ¿Cuántas dirían que son? Por ahí ya me dijeron un par de nombres. Son 4. ¿Ok? Ah, ok. ¿Cuál dijiste primero? Lo físico, lo Ok. psicológico. La parte física. ¿Qué más? Ah, lo económico. No, porque si un equipo no tiene las condiciones, Ahorita eso no. la pregunta de alimentación, está Eso iría, digamos, un poco en la parte física. la parte Motivacional. psicológica. Exacto. La parte motivacional iría en la parte psicológica. Pero bueno, para no durar El más. ambiente. También el rendimiento deportivo, es el rendimiento deportivo suyo. ¿Okay? Entonces, aparte de la parte física, la parte psicológica, tenemos obviamente la parte técnica y la parte táctica. Entonces, siguiendo un poco lo que decía Luis Diego, no podemos dejar una cosa o de otra. Muchas veces es curioso cuando vemos en entrevistas a deportistas, es decir, vamos a hacer un partido inteligente o vamos a seguir adelante. Ok, de repente habría que hacer el análisis correspondiente del partido o de la competencia, a ver qué fue realmente lo que sucedió. Si fue algo netamente físico, si fue algo que tuvo que ver con la parte táctica, digamos, del planteamiento de la competencia o del partido. Ok, si tendría que ver algo realmente con la parte técnica, es decir, que si yo soy un nadador, por ejemplo, y tal vez estoy fallando a la hora de ejecutar una brazada o ejecutar una vuelta, qué sé yo, por ahí sí, pero en la parte mental, lo que les digo que se vuelve curioso es porque escuchamos, tenemos que hacer un partido inteligente, o fallamos, nos desconcentramos, pero vamos a seguir trabajando para el siguiente. Ok, pero ¿qué van a hacer desde el punto de vista psicológico para que en el siguiente partido o en la siguiente competencia no suceda? Entonces, es curioso de que acá, sí, lo estamos poniendo de segundo en la lista, pero muchas veces queda ni siquiera de último, queda totalmente olvidado a la hora de que realmente entrenamos. Entonces, cuando hablamos de dónde se trabaja, tenemos que decir, creo que esa es la parte bonita por la que nosotros nos inclinamos, en que se desvía, digamos, un poco de la psicología convencional, es que nosotros trabajamos con los deportistas en el campo, digamos, principalmente. Esa es la intención, o sea, inicialmente podemos escuchar cuáles son realmente su motivo, digamos, lo que ellos están manifestando inicialmente de por qué están acercando a nosotros para solicitar pues, guía desde el punto de vista psicológico, pero lo chiva, digo yo, es que nosotros vamos al campo con ellos, nos ponemos la pantaloneta, nos ponemos el buzo, nos ponemos las tenis y vamos y trabajamos con ellos ahí.
¿Por qué? Porque si nosotros queremos obtener resultados con ellos en la competencia, es precisamente en su campo de acción. ¿Ok? No podemos pretender que con una simple charla o con como dicen, hay una hablada muy bonita, motivacional, y ya con eso el deportista va a llegar y va a dar resultados diferentes. Entonces, importante de que realmente nosotros estemos en el entorno del deportista y que podamos a partir de ahí pues trabajar con ellos. Bien, ¿cuándo trabaja la psicología en el deporte? Bueno, en la vida real, lo que lo llaman a uno es, ya, hay un deportista que está por quedar descalificado, hay un equipo que ya va para afuera de la eliminatoria, eso es lo más común, ¿verdad? Para juegos, y bueno, esa es la realidad. Idealmente, si van a intervenir con algo así, deben de tener claro el interesado de que se requiere de un tiempo mínimo, que por decir un tiempo que cada caso es diferente, pero 13 meses, por ahí, para empezar a ver algo. ¿Por qué? Porque tienen que plantear objetivos, tienen que evaluar, tienen que observar, o sea, si quieren un trabajo de verdad. Entonces, ¿cuándo trabajar? Ahora hablemos del ideal. Sería pretemporada, reunirse con cuerpos técnicos, qué quieren para este campeonato, dónde consideran que se debe reforzar más. Acá el tema de que somos asesores de entrenadores, somos asesores de los deportistas. Recomendamos, dirigimos, pero a un final estamos claros que quien manda es el entrenador, ¿verdad? Así que el momento ideal previo a cualquier competición inicial. En la realidad, cuando se está quemando, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Normalmente, una vez es mejor declinar o decir, ok, puedo empezar ahorita, pero no es 2, 3 y ya me voy, sino que vamos a empezar a final cuando esto es complicado, pero vamos a seguir, para que en realidad haya una consistencia. Justamente hace poco tuve una reunión en donde unas personas estaban tratando de ofrecer unos servicios y decían que el tema de emoción, de control emocional, lenguaje corporal, que eso lo hacían en 4 horas. Wow, ¿de dónde tienen la varita mágica? Pero era comprarla ya. 4 horas te resolvían el asunto. Y dice, bueno, pues cada quien tiene el derecho a elegir, pero no con solo esa propuesta ya me parece que carece de mucho fundamento. Ok, la demanda viene muchas veces por el tipo de trabajo. Desde mi entender, en mi práctica profesional, son 3 tipos de abordajes. Cuando intervenimos, cuando efectivamente hay una situación, un motivo de consulta, me está fallando tal cosa, es un trabajo de intervención. Podemos hacer trabajos de prevención, para evitar que cuando llega a esos momentos ya tengan, ¿verdad?, las diferentes herramientas para afrontar la situación, y trabajos de mantenimiento, con un vehículo, ¿verdad? Y yo siempre hago la asociación con la parte física, porque lo entienden más fácil. Ok, resulta que vos tenés un tono muscular X, tenés una fuerza X, y como la alcanzaste, entonces ya paras de trabajar con el PF, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando. Igual la parte de gimnasio para mantener esas habilidades o cualidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad, no se puede parar. Y el entrenamiento se va enfatizando según la necesidad. Pero esto es igual. Entonces, trabajo de mantenimiento, de intervención y de prevención. Yendo un poco con esa parte de cómo se trabaja, creo que tenemos que ser bastante honestos en nuestro medio. Y como decía Luis Diego, muchas veces nosotros nos motivamos a trabajar, planteamos objetivos, planteamos toda una estrategia de intervención,
Y muchas veces, por diversas razones, ese planeamiento que nosotros nos hicimos se ve cortado. Y también yo creo que eso es parte de lo que nosotros como psicólogos tenemos que lidiar, esa, digamos, frustración de que establecemos todo un plan de intervención y muchas veces porque, bueno, al menos en mi caso ha sucedido, se hace cambio de dirigencia, se hace cambio de cuerpo técnico, de entrenadores, de repente la parte económica empieza a complicar la intervención y es algo con lo que definitivamente nosotros tenemos que lidiar y es una realidad y la verdad es que tenemos que decirlo. Pero bien, como decía Luis Diego, en un mundo ideal, inicialmente nosotros tenemos que escuchar al deportista, escuchar al entrenador, escuchar al equipo, saber realmente cuál es el motivo por el cual ellos están acudiendo a nosotros, hacer un análisis, ¿ok? Y hacer un registro inicial del deportista, las condiciones iniciales en las que nosotros estamos empezando a trabajar con ellos, ¿ok? A partir de ahí, creo que no está de más decirlo, no hay una receta que aplique para todos. No es decir, el test me va a servir para todos o las dinámicas no me van a servir para todos. No funciona así. Ahí yo creo que también tiene que ver un poco con la capacidad que tengan ustedes de adaptar el conocimiento a las poblaciones específicas. ¿Ok? Y también es muy importante el seguimiento que nosotros le vayamos dando a ese plan de intervención, porque de igual manera podemos plantearnos un plan que para nosotros es el ideal, pero en el transcurso de las sesiones, en el transcurso del tiempo, pues tenemos que ajustarlo. Tal vez nosotros quisiéramos vernos con el deportista una vez a la semana, pero de repente eso tal vez nos está afectando un poco en el rendimiento, entonces tal vez necesitamos darle un poco más de espacio, o por el contrario, o tal vez estamos dejando muy pocas tareas y tal vez la motivación intrínseca del deportista es mayor de lo que tal vez nosotros esperábamos o lo que tal vez nosotros percibimos al inicio y ok, no, yo también tengo que, como dicen, tocar la línea con él porque realmente quiere ir más allá. Entonces, inicialmente, como les digo, es conocer cuál es realmente el motivo de consulta de los deportistas, también nosotros sacar nuestras conclusiones, porque de igual manera no es únicamente lo que ellos manifiestan, sino realmente lo que nosotros estamos viendo que necesitan pues intervención, establecer ese plan de acción y darle ese seguimiento para que pues, los resultados se vayan viendo. Como decía el Diego, no es un proceso mágico, no es una receta infalible. También nosotros tenemos que estar conscientes de que podemos llevarnos pues, nuestras desilusiones, por decirlo de alguna manera, o muchas veces también tenemos que ser conscientes de que los resultados no siempre van a ser lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si estamos preparando deportistas es para que ellos compitan, ¿cierto? Ya sea contra otro equipo, contra otro deportista, contra sí mismos, ¿ok? Entonces, eso también es parte de lo que implica estar pues en una disciplina deportiva. Sí, ahí un poco de acuerdo a lo que está diciendo Gerson, sintetizando cuáles serían los pasos, ¿verdad? Que sería una metodología de trabajo que no se diferencia mucho de cualquier ciencia de la salud. En realidad se evalúa, se trata los objetivos, se interviene, como decían, sobre la marcha. No hay planificación que se cumpla 100%, es imposible. Sobre la marcha suceden cosas y hay que variar. Por eso el tema del monitoreo, ¿por qué cambiamos de objetivo? ¿Qué pasó? Bueno, lo podemos cambiar por eso. Se da de alta y le damos un seguimiento. Muy bien. Ahora, esto es un modelo de cómo trabajar con el deportista. Este modelo es propiamente de un psicólogo de deporte español que fue tutor mío de maestría, estuvo por acá hace unos meses y desde que recibí la clase con él, yo creo que valió el máster solo esa clase, porque justamente
nos ofreció, y hoy en día ha mejorado un poco su modelo, y a mí, la verdad, me ha servido de maravilla. También otros modelos de otras personas influyentes acá que hemos tenido, como Francisco Lucha, un cubano, y otros modelos más estadounidenses que también son muy interesantes. Pero esto es una propuesta de campus. ¿Ok? Muy bien. Vemos al deportista. Bueno, el deportista. Sí, importante, como ya lo hemos venido hablando, iniciar con el deportista y saber cuál es el motivo de la demanda, es decir, por qué están viniendo a nosotros. O también, inclusive, ver si realmente el deportista es el que está viniendo a nosotros. A mí particularmente me acaba de suceder hace un par de meses en que la dirigencia fue la que llegó a decirme, ok, el equipo está en último lugar, el equipo de alto rendimiento, digamos, el equipo está en último lugar, necesitamos hacer algo. Usted puede trabajar con el equipo. Ya desde ahí representa un reto trabajar con deportistas ya de alto rendimiento que realmente no están, digámoslo así, solicitando la ayuda, ¿ok? Pero igual es importante que nosotros estemos claros qué terreno es el que estamos pisando, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso también nos da pie al segundo punto, que es la predisposición al trabajo. ¿Qué me sucedió a mí con este equipo que les estoy contando, con el que llegué a trabajar? Fue muy sencillo. Yo llegué y fue una barrera inicial de los deportistas. ¿Okay? Que tal vez la dirigencia tuvo toda la intención de ayudar al equipo, bien. Pero ¿cómo lo tomó el equipo? Mal. ¿Y por qué fue eso? Porque el motivo de la demanda, como les digo, fue de la dirigencia. Pero para los jugadores la demanda no fue, como diría cualquiera, digamos, externamente, es que están desmotivados o es que se desconcentran mucho. No. El motivo de la demanda de ellos fue, no nos pagan. Entonces, ya para nosotros, eso es un reto muy grande. ¿Qué creen ustedes que pueden, o qué pensarían ustedes como deportistas si les están debiendo 1 o 2 meses de salario y más bien les están trayendo profesionales que eventualmente le vengan también un salario? ¿Qué pensarían ustedes? Claro, ¿cómo le pagan a él y nosotros la familia y todo lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo se sentirían ustedes si yo trato de imponer, por decirlo de alguna manera, o tratar de influenciarlos a ustedes? ¿Ah? Exacto. Entonces es importante entender esa parte. ¿Por qué? Porque de repente, lo que ya acabamos de hablar, tal vez yo tengo todo un planeamiento para trabajar con ellos y tal vez yo estoy súper motivado porque sí, ok, tengo ya una gran oportunidad con un equipo, etcétera, etcétera. Pero entonces realmente, ¿ustedes creen que el trabajo realmente tendría que haber ido dirigido con los deportistas o con alguien más? Con alguien más, con el entrenador, con la gente responsable de no pagarles. Exacto, y eso es precisamente lo que hablábamos al inicio. Vean que en este caso de alto rendimiento no va únicamente con el deportista, trasciende inclusive al cuerpo técnico, porque igual el cuerpo técnico se vio impuesto, digamos, que yo llegara a pesar de que hicimos buena química, pero fue la misma demanda. Nosotros tampoco nos están pagando. Entonces es importante eso, y también podernos adaptar, porque bien que mal, la intención era ayudar al equipo. Creo que a estas alturas pues los resultados se han ido dando y ahora el equipo no está en la posición en la que estaba hace un par de meses, pero sí es importante. Y también entender que eso conlleva la preparación global, la preparación del deportista. Me decía, al menos recuerdo uno de ellos, que me decía, ¿y cómo hago yo para venir y escucharlo a usted? Que yo sé que es muy importante, profe, yo sé que es importante, sí me decía, pero ¿cómo hago si yo me levanto a las 5 de la mañana, me vengo sin desayunar y no hay problema, yo lo hago, pero yo mando a mi hijo a la escuela sin un colón y sin merienda? ¿Cómo cree usted que yo me estoy sintiendo cuando me está el entrenador diciendo que corra, que le meta y que le ponga más ganas, sabiendo que son las 9 de la mañana, mi hijo está en receso?
y no tiene la merienda. Entonces, todas estas partes es importante saber realmente cómo está la población con la que estamos trabajando. Bien. Ok. Una vez que hacemos ese punto de partida, pues vamos al estado actual. No hay nada nuevo acá. Analizar puntos fuertes, áreas débiles o de mejora, como le quieran llamar. Anteriores competiciones, eso es fundamental. Y por ahí pasa mucho el tema, por ejemplo, la confianza de un deportista o un equipo. ¿Qué antecedentes en cuanto a esos equipos que van a afrontar, si han ganado, si han perdido, si han empatado, a los lugares que van a ir a competir? O sea, ¿qué hay un poco detrás? Antecedentes dirigenciales, o sea, ¿qué hay detrás de la historia? El motivo consulta actual. Necesidades detectadas por parte de quien nos está poniendo en contacto, puede ser dirigencia, puede ser un entrenador, puede ser un deportista. Ellos van a tener siempre una idea que a su vez se va a convertir en una hipótesis para nosotros, pero nosotros tenemos que crear nuestras propias hipótesis también, a partir de los elementos que vamos a ir eligiendo para evaluar y hacer una valoración externa de no solo lo que sucede según el motivo de consulta original, sino que hay alrededor, como en el caso de Gerson, sí, va a trabajar con el equipo, el tema era financiero. Entonces, va de la mano, sin lugar a duda, y qué factores de esos actores externos tenemos bajo control y cuáles factores no tenemos bajo control. Eso es una máxima en el rendimiento, porque normalmente los deportistas se enfocan mucho en aspectos que no tienen 100% de control. Entonces, normalmente, una forma en la que yo les trato de explicar a ellos es, bueno, hagamos unas 3 columnas. ¿Dónde tiene usted 0 control? ¿Dónde tiene 50? ¿Y dónde tiene 100% de control de la situación que me están presentando? Es que perdemos siempre por los árbitros. Entonces, pierden por los árbitros. Los árbitros están en un 0, 50 o 100% de su control. Bueno, ¿ustedes qué dirían? Gracias. Okay. Es que estoy molesto y mi rendimiento ha bajado porque es que el entrenador no me suele poner. ¿Qué tanto control tengo yo sobre eso? Una parte mía, que es que vea mi responsabilidad, que es que vea mi predisposición, que es que vea mi esfuerzo, que es que efectivamente haga buenos resultados, que es que a otra no la controlo, que es el criterio de ellos, de juego que tenga. Y es que todo el mundo me dice que la actitud, la famosa actitud, ¿verdad? Que es una muy sonada. Es que me falta actitud. Bueno, el tema actitudinal está en 100, 50 o 0. Actitud. Aquí, una propuesta, hay muchos, de por qué lo ponemos ahí. Una forma de definir actitud, que es muy conocida, por eso lo traigo a colación, todo el mundo habla de ellos, entrenadores, deportistas, prensa, todo el mundo habla de actitud, pero ¿cómo podemos definir acá actitud? Les digo, ¿qué se entiende cuando, así, primer pensamiento automático, cuando pienso en actitud pienso en forma de actuar, coordinados ahí, muy bien, forma de actuar, ¿qué más? ¿Qué más? En el argot del fútbol, del deporte, asociamos actitud con qué? Con la conducta. ¿Ah? Conducta. ¿Perdón? Conducta. Conducta. Ya estamos acá. Actuar, ¿qué más? Predisposición, Intención. Personalidad. Esfuerzo. Muchos de nosotros hacen con ganas. ¿No? Agresividad. Es un montón de asociaciones. Y sí que van de la mano, pero cada uno de estos es un constructo independiente. Ni qué decir de personalidad, por ejemplo. Esa es otra. Es que no le falta personalidad de deportista. Es parte de las palabras del deporte. Bueno, una propuesta, entendiendo por lo menos el abordaje de una corriente cognitiva conductual, porque yo en lo personal me declaro ecléctico, psicodrama que he montado, hasta conductivo, como humanista, y luego agarro un poco, pero es cierto que en mi caso soy un poco más básico en el estudio conductual. Entonces yo digo, bueno, muy sencillo,
Vamos a entender al deportista como un ente que piensa, siente y actúa. ¿Sí? ¿Por qué vamos a poner actitud en un 100%? Porque actitud vamos a entenderla como la congruencia entre lo que el deportista piensa, siente y actúa. Eso lo controlo yo. Solo yo. Y ahí tengo el 100%. Ahí hay buenas noticias. Ahí tenemos buenas noticias. Ok. Me adelanté un poco. Mejor porque estamos de tiempo. Ok. El tema de decir la gana, cuando vimos el esfuerzo que ustedes lo mencionaron ahí, la capacidad de aguante o de resistencia. Luego, al final, un deportista, menos de rendimiento, se caracteriza por, vamos a ver, un entrenamiento es estrés, lo mayor parecido posible a la competición. Son cargas de estrés físicas y psicológicas. ¿Sí? Una competición es estrés físico y psicológico al elevado lo que usted quiera, ¿verdad? Al cúbico, si quiere. Y bueno, ¿qué tan implicado está en el trabajo o qué tan comprometido está con el trabajo? También. Por eso una de las conductas, de los puntos de partida fundamentales es la predisposición. Y hay dos características psicológicas fundamentales para que pueda un programa de mental para un deportista funcionar. Uno, la disposición de cambio que tenga el deportista. Hay algo que tengo que empezar a hacer y algo que tengo que dejar de hacer. Si no tengo la predisposición de cambio o la motivación de cambio, apaguémonos, no podemos hacer nada. Y dos, otra característica fundamental es qué tan entrenable es el sujeto. Los gringos llaman coachable. ¿Qué tan entrenable es? ¿Por qué? Porque un deportista tiene que recibir órdenes a diestra y siniestra. Y aquí la mayoría no nos gusta que nos den órdenes. Y tiene la vida organizada. Se levanta a las 5, desayune, descanse, terapia, entrenamiento, ducha, duerma. Es una vida sumamente estructurada. No cualquiera aguanta eso. El entrenamiento no es para todos. Sigue eso con las variables, ahí vamos. En esta parte de las variables es importantísimo, obviamente, la atención y la concentración. Ya sabemos que a la hora de ejecutar cualquier disciplina deportiva van a haber factores que entran en juego, tanto internos como externos. Entonces, para entenderlo, como muy básicamente, podemos ponerlo en cuatro cuadrantes, ¿cierto? Entonces, hablamos de la parte, como arriba o la externa, cualquier no da igual. Entonces, la parte externa y la parte interna, como la parte de nuestro entorno juega en esas dos vías. La parte, todo lo que nosotros estamos haciendo por allá, de nuestros ojos, digámoslo así, todo lo que estamos en el campo de acción, y la parte interna, todos los procesos mentales que están sucediendo en nuestra mente. Como decía Diego, como nuestra parte cognitiva entra en juego cuando estamos ejecutando la disciplina deportiva. Y también importante que entendamos que esto puede manejarse de manera amplia o de manera reducida. Entonces también, como a la hora de ejecutar, nuestra atención debe estar moviéndose en alguno de estos cuatro cuadrantes. No es lo mismo iniciar un partido de baloncesto en el que tenemos que estar atentos a mis cuatro compañeros, más obviamente yo, y los 5 rivales, en el cual mi atención debería estar amplia, externa, ¿cierto? Por ejemplo, tener que lanzar un tiro libre, en el cual ya todos esos estímulos y todas esas variables que están en nuestro entorno se tienen que reducir al mínimo. ¿Por qué? Porque al final el estímulo que tengo yo, que es la canasta, se tiene que ver como el único objetivo en ese momento. Entonces, las variables que trabajamos, entre otras, la atención y la concentración. Entonces, cómo nosotros, por medio de las diversas
técnicas, logramos que nuestros sentidos se enfoquen en los estímulos o las variables indicadas para ejecutar de la mejor manera. ¿Okay? De igual manera, el nivel de activación, y eso es importante, cómo nosotros realmente nos presentamos a la competencia. No es lo mismo de repente ir a una maratón de 42 kilómetros a estar listos para una carrera de 100 metros. Nuestro nivel de activación tiene que ser muy diferente. ¿Por qué? Si yo llego con un nivel de activación bajo a una carrera de 100 metros, de repente ni cuenta me di cuando ya los otros competidores ya están llegando a la meta y yo ni siquiera he salido. Sí, tal vez nada más, como para toda esta página, entendemos nivel de activación como un estado de alerta, básicamente, que se puede leer de una forma más cuantificable a través de la frecuencia cardíaca. Es uno muy común, de lo cual tratamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Poniendo ejemplos para que estemos en la misma página. Si entendemos que el nivel de activación es el estado de alerta que yo debo tener según una disciplina y según un momento de esa disciplina, y ligando la frecuencia cardíaca, si pensamos en un golfista que va a hacer un pot, golpe sencillo, ¿qué nivel de activación debe tener ese deportista? ¿Alto, medio, bajo? Bajo, ¿sí? Pero hay veces que en el mismo deporte puedo tener un poco más medio. Si pensamos en halterofilia, levantamiento de peso, voy, levanto, duro, bajo, alto, medio, bajo. ¿Qué nivel de activación debería tener? ¿Sí? Pero hay casos como el baloncesto, que eso domina mucho, que tiene que ser medio. Con el baloncesto, y de vuelta, ¡pum! Y después tiro libre. Esto, ¿no? De igual manera, los pensamientos positivos. Y eso yo creo que a todos los que de alguna manera u otra hemos practicado alguna disciplina deportiva, nos sucede. ¿Cuántos de nosotros, así siendo muy honestos, hemos fallado por dudar? Y es precisamente otra de las variables importantísimas. ¿Okay? Porque ante la duda, eso se lo decía yo, se lo he dicho a varios deportistas, ante la duda viene el error. Si voy a dudar a la hora de lanzar un tiro de penal, voy a fallar. Si voy a dudar a la hora de hacer un tiro libre en baloncesto, voy a fallar. Si voy a dudar en una salida en natación, y la expresión de duda más frecuente es utilizar la palabra no. Por eso se le da énfasis en positivo. O sea, si yo digo no puedo fallar, normalmente fallo. Si yo digo ahorita, no piensen en la Torre Eiffel, la trajeron. Y ojo, el pensamiento no solo palabra, es imagen. Entonces, ahí hay que tener, y hoy en día no solo se habla de pensamientos positivos o negativos, sino que se habla de pensamientos eficaces o ineficaces. Es decir, bueno, que es un poco el final que vamos a ver, pero ya que estamos en pensamientos, un pensamiento eficaz es cualquier cosa que me haga llegar a mi meta. Y nada más cuento una anécdota que siempre me cuento porque queda como muy claro. Estaba Cassius Clay y Muhammad Ali en su mejor momento, ¿no? Lo entrevistan y le dicen, ¿cuál es su estrategia para poder llegar con esa determinación tan claro, antes, durante, combate? Entonces dicen, bueno, es que una de ellas es porque cuando estaba yo de niño me quería comprar una bicicleta. Y el portero se llama. Entonces trabajé en verano, ahorré y me la compré, pero al cabo de unos días se la robaron. Entonces el reportero igual como, ¿qué tiene que ver con lo que estamos conversando? Entonces dice, bueno, muy sencillo, es que muchas veces en los momentos que yo voy para arriba, lo que yo pienso es que quien voy a enfrentar es quien se robó mi bicicleta. ¿Sí? ¿Se entiende? Si lo encasillamos en pensamiento positivo o negativo, y eso es normalmente una óptica más clínica, pues efectivamente es un trauma. Trabajó, no la encontró, desaparecía la bicicleta, robada. Pero nuestra tarea no va por ahí. ¿A usted le sirve el pensamiento? Sí. Vaya con Dios. Esa es la diferencia. Ok, y tal vez un poco para englobar este asunto, porque yo lo que ya estamos. Sí. En cuanto a esto de autoconfianza, autoestima, motivación, básicamente también lo que requerimos es que el deportista no solamente entrene bien, sino que también logre sentir esa capacidad de
reflejar todo lo que llegó a entrenar de la misma manera en la competencia. Eso básicamente viene siendo la confianza. Que él se sienta seguro de que todo lo que practicó, todo por lo que se esforzó en un ambiente, digamos así, controlado, lo pueda llegar a ejecutar de la manera más exitosa posible en una competencia. Eso es importantísimo y que también pues, es de los factores que más influyen en obtener buenos resultados deportivos. Bueno, y ya vemos algunas de las variables, algunas, son muchas, pero algunas de las variables más comunes. Ahora, ¿cómo las vamos a trabajar? Y aquí vamos un poquito más rápido. Ok, una de las más clásicas es la visualización, la pueden encontrar como ensayo mental o imaginería. Cualquiera de las tres pueden dar con información en Google o bibliotecas. Ok, en síntesis, ¿qué es visualización? Bueno, es ver con los ojos de la mente. ¿Qué es necesario para poder visualizar y que tengamos éxito con ello? Bueno, incluir la gran mayoría de sentidos posibles en esa visualización. ¿Sí? Y no solo los 5 sentidos típicos, sino también uno más o uno que normalmente no lo tomamos en cuenta, que es el del movimiento. ¿Sí? Idealmente que sea de menos a más lo que vayamos a visualizar, o sea, no voy a visualizar la acción concreta, vamos a empezar con cosas más sencillas a más complejos porque es difícil. Necesario para poder, hay diferentes posturas. En mi caso, para poder empezar a visualizar, lo que se trata de entrenar primero es de qué manera me logro relajar, que es la siguiente. Primero me tengo que relajar para empezar a entrenar bien una visualización. Entonces, ¿qué hacemos ahí? De eso igual, hay millones de material, de tipos de respiración. Estamos en una época donde lo que más abunda, tenemos CDs, tenemos audios, ¿verdad? Que me ayudan, tenemos diferentes técnicas. Una para mí, la más práctica, será la diafragmática, ¿verdad? De las más sencillas. Tal vez si hay alguien que pueda venir rápidamente. Ok, muchas gracias. Si vos como practicas fútbol, ¿qué? Entonces, tenemos a Alejandro, es futbolista, y resulta que queremos ayudar a visualizar, pero primero tenemos que enseñar a relajar, ¿ok? Entonces, le decimos a Alejandro, por favor, que me puedes hacer una respiración profunda. Bueno, hacer lo que entendés por una respiración profunda. ¿Vale? Bien, eso es lo que normalmente hace la 90 para arriba de los deportistas. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente utilizan el primer tercio de la capacidad pulmonar y nos olvidamos de los otros dos. Entonces le decimos, Alejandro, ubicate el ombligo. Bien, ubicar 3 dedos debajo del ombligo. 3 dedos debajo del ombligo. Bien. Alejandro, se supone que ahí es donde debe iniciar su respiración, porque vamos a contemplar el primer tercio, el segundo y el tercero. Normalmente lo hacemos con este. Y cuando nacemos, respiramos bien, porque ustedes ven un bebé respirar y es delicioso, porque utiliza todo su diafragma. Pero vamos aprendiendo y lo viciamos en nuestras técnicas de respirar. Entonces, le decimos 3, 4 cositas ideas básicas, obviamente esto es un ejemplo, ahora mucho más. Entonces se les dice, ok, reglas. 1, que esto se levante primero, acá abajo, y puedes usar tu celular, un libro, para que pueda entrenar y saber si está moviéndolo o no lo está moviendo. 2, debe de expirar el doble de tiempo el inhala. Eso es para relajarnos. Expiro el doble de tiempo el inhalo. Si inhalo 5 segundos, boto. ¿Okay? Y tercera regla, cuando vas a botar, no vas a hacer. Vas a imaginar una pajilla. Lo estoy botando una pajilla imaginaria. Entonces, haga por favor con las 3 indicaciones. Levanto acá, el doble el tiempo lo que y la pajilla. Dale una. ¿Lo hizo bien? ¿Qué le hizo falta? La pajilla. Sí, no lo botó. Bueno, a ver. Perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Sí? Primera base. Sí. Yo creo que cada cual tiene que buscar su forma de respirar, porque es tipo de respiración. Eso de respirar el doble tiempo, a mí no me funciona. Yo no me da la respiración continua.
Totalmente de acuerdo. Por eso, en eso tenemos un menú tan amplio que lo que usted empieza a hacer con el deportista es por descarte. Vamos con esto. Ah, esta no, pues ahora lo dijiste, no, esta no. La cambiar, dame otra. Ahora, ¿qué? Hay una por colores. Vamos a empezar en azul, pues después vamos a amarillo. Entonces, un mundo. Esto es nada más un ejemplo, pero hay que dar el clavo, como bien decís, en cuál es la que el deportista se siente más cómodo. Y que no solo se siente cómodo, que le cree que le funcione, sino, ¿verdad? Control de los pensamientos. Acá, normalmente, la típica es, si está en la competición, ay, no, afuera no hay nada, ahí no hay nada, no hay gente. ¿Cómo que no hay gente? Se están gritando, me están diciendo de todo, estoy viendo. Entonces, en pensamientos, no tengo que decir, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, porque eso decir un poco contra la realidad es un desgaste innecesario. Es simplemente, como decía Gerson, en la parte de atención y concentración, saber muy bien cuáles son mis 2 o 3 focos, mis tareas puntuales que debo realizar ahí. Ahora, hay una clave, es ligando el pensamiento con atención. Hay una película muy famosa, la del Padrino, la saga del Padrino, no sé si la identifican o han visto. Ahí dice muchas frases interesantes. Hay una frase que dice el papá del Padrino, y dice, mira, le dice al hijo, en la vida hay que tener cerca a tus amigos, pero hay que tener más cerca a tus enemigos. ¿Sí? Ok, traducción de corte. Tengo que tener cerca a mis amigos a nivel de pensamiento y a nivel de atención. ¿Qué es lo que sí me toca hacer? ¿Y qué no me toca hacer? Bien. Pero ¿a quién tengo que tener más cerca? ¿A qué es lo que me distrae? ¿Qué me saca a mí de atención? Eso lo tengo que identificar y que tener muy, muy claro. Desde diferentes tipos de reforzadores, son algo más línea conductista, biofeedback, que son aparatos que nos ayudan a retroalimentar información fisiológica, como informacionalidad, conductancia, sudoración, etc. Y manejo de situaciones en general, no es las adversidades. ¿Ah? Eso es. Ok, bueno, en realidad ya con esto lo que englobamos, qué es lo que buscamos con todo este trabajo, toda esta intervención que hacemos. Y es precisamente obtener las mejores sensaciones posibles en el deportista que nos ayuden a que su rendimiento sea mejor. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que él tenga mayor seguridad. Al tener una mayor seguridad, obviamente el deportista puede arriesgarse más, de repente puede ejecutar o puede tal vez no tener ese temor a cometer errores, que muchas veces eso es lo que nos frena, ¿verdad? Más que nada es el temor a fallar. Entonces lo que buscamos es precisamente que esa seguridad le dé más amplitud de ejecución al deportista. ¿Ok? La decisión, por supuesto, leía en un libro, ahorita no recuerdo cuál, que decía que las estrellas se diferencian del resto de los jugadores por la capacidad que tienen de tomar decisiones y que estas obviamente pues son las mejores en el momento, ¿verdad? Entonces eso es importante. Como el deportista también, al tener seguridad, también tiene mayor facilidad para tomar decisiones y afrontar esa decisión. Y si no es la correcta, pues también tener las herramientas necesarias para pues, recomponerse en el momento y seguir adelante. ¿Ok? El dominio, en cuanto al dominio no solamente de sus propias habilidades y de lo que está ejecutando, sino también entender el entorno en el que se está desarrollando. ¿Ok? Y las otras, pues sí, ya tienen que ver más con una mejora que va a venir implicada con el esfuerzo físico, y eso viene también con la fortaleza mental que nosotros pues logremos inculcarle, que al final de cuentas lo que buscamos es que el rendimiento aumente en el deportista y por ende, obviamente, no es lo mismo salir de último en una competencia que salir primero. Realmente vamos a obtener mayor satisfacción en la práctica deportiva que estemos haciendo. Muy bien, empezamos con el deportista y al final lo que queremos es que todo este engranaje, todo este mecanismo funcione con eficacia, ¿ok? Y con eficiencia. Ponemos ahí eficiencia por encima de eficacia. ¿Por qué? Estamos claros de cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no?
La eficacia puede ser o es llegar a la meta, ¿sí? Cumplimos los objetivos, pero la gestión de los recursos no fue tan buena. ¿Cuántos partidos o cuántos encuentros, cuántas competiciones el deportista ha llegado a ganar o ha cumplido su meta, pero dice, no anduve, o sea, no salí, no tenía que salir, en cambio, sí, lo logré, pero yo sé que fallé en eso. Entonces, la eficiencia es poder armonizar los recursos sin gastar ni más ni menos de lo que se necesita y llegando, por supuesto, a las metas y los objetivos. Un poco han visto estos motores, en algunos carros, los VDI o qué sé yo. Ahora la tecnología de los vehículos es maravillosa y inyecta ni más ni menos de la gasolina que necesita el motor para funcionar. Un poco alcanzar esa tecnología, pues ya está ahí presente en vehículos, pero en nuestros deportistas, que no gastan ni más ni menos de sus recursos. Muy bien, esto como a modo de resumen, tenemos que tener autocontrol, el estado mental óptimo, el EMO, el estado mental óptimo, para poder tener un rendimiento, no solo rendir, hay que tener una satisfacción, por eso ahí también vemos el tema de motivación, y poder llegar a la eficiencia máxima. Muy bien, ahora, tenemos pensado varias actividades, pero vamos a recortarlas un poco, ¿ok? Que eso va a